Buenas tardes, buenos días América. Es para mí un placer arrancar este webinar, el séptimo que ya organizamos en el amparo de Red Cumes y dar la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando. Hemos superado las 225 inscripciones procedentes de 18 países, destacando por número de inscritos España en primer lugar con 157, seguida de Colombia, Perú y Panamá. Bienvenidos a todos. Como ya conocéis, la Fundación promueve actividades para beneficio de las personas en muy diversos campos, como son la acción social, la cultura, la promoción de la salud, la prevención y la seguridad vial y, por último, el seguro y la previsión social. El principal objetivo del área que desarrolla el seguro y la previsión social es promover el conocimiento en estos campos de actuación. Y es en este contexto en el que se convoca este webinar que hoy presentamos. Previsión social privada, retos y oportunidades. Contamos con unos ponentes de lujo que me acompañan en la mesa y que paso a presentaros brevemente. Juan Fernández Palacios, consejero delegado de Mafre Vida y Pensiones, que nos introducirá en el tema. José Antonio de Paz Carbajo, subdirector del área de Planes y Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, quien aportará los datos estadísticos más recientes y las modificaciones en planes de pensiones, entre otros temas. Y Luis Miguel Ábalos, director del área de seguros personales de UNESPA, que nos hablará sobre algunos aspectos de la reforma fiscal tan importante que tenemos en España. Cada ponente dispondrá de 10-15 minutos y dejaremos una parte importante del tiempo al final para atender vuestras dudas, cuestiones o consultas que tengáis sobre lo tratado. Para ello podéis hacerlo a través del chat que aparece en vuestro ordenador como moderador de Cumes. Me llegarán como moderadora y os pido que indiquéis si la cuestión es para un ponente en concreto o es en general para la mesa. Iremos atendiendo las preguntas según nos vayan llegando y, como en otras ocasiones, si hay preguntas que se quedan sin contestar, daremos respuesta a través de la web de Red Cumes una vez finalizado el webinar. Ante el imparable envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida para los próximos 20 años, los gobiernos deben diseñar políticas de actuación sostenibles con las que reducir su impacto en los sistemas públicos de pensiones actuales. La previsión social privada juega un rol crucial con la que los consumidores pueden amortiguar el impacto económico en momentos de su vida en los que hay que barajar soluciones a largo plazo, complementando las futuras pensiones públicas. El seguro privado debe plantearse el diseño de soluciones aseguradoras que puedan combinar productos de jubilación con otros estrechamente relacionados. Además, resulta imprescindible la orientación que tendremos que tener hacia el ahorro privado a través de campañas de información y concienciación para toda la sociedad. Hoy por la mañana leía un dato que 3/4 partes de las aportaciones a planes de pensiones en España son inferiores a los 300 euros, lo que supone una media mensual inferior a los 25 euros. Con el seminario que ahora comenzamos pretendemos dar a conocer los retos y las oportunidades que se presentan con la previsión social privada. No quiero entretenerme más y voy a dar paso a nuestro primer ponente, Juan Fernández Palacios, que nos introducirá en el tema del webinar. Juan es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y actuario en seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Es inspector de Seguros del Estado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, donde trabajó durante 6 años. Ha sido director de negocio de seguros y planes de pensiones en Caja Madrid, director general de Caja Madrid Vida, presidente de Caja Madrid de Pensiones, entidad gestora de fondos de pensiones, y director general de Banca Seguros de Mafre Vida. Director general técnico y de relaciones institucionales también de Caja Vida, de Mafre Vida, y en la actualidad es vicepresidente primero y consejero delegado de Mafre Vida. Juan, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Mercedes y muy buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por conectarse y por prestarnos atención durante los próximos minutos.
La verdad es que es un placer para mí estar en esta mesa para comentar un tema de tanta actualidad como la evolución y la problemática que tienen los sistemas de pensiones en el mundo. Es un tema que tiene rabiosa actualidad, entre otras cosas porque afecta a todos los ciudadanos. Es un problema y es un tema que, como digo, tiene carácter global, si bien nosotros vamos a ocuparnos fundamentalmente de la problemática en España, que eso sí es extrapolable a prácticamente todos los países desarrollados y a muchos de los países que podríamos considerar en vías de desarrollo. Eh, yo voy a introducir el tema, como decía Mercedes Sanz, dando algunos datos que en algunos casos son conocidos y haciendo algunas referencias a las medidas más importantes que se han adoptado en los últimos años por parte de instituciones nacionales o internacionales, como pueden ser pues, el Gobierno de España, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional. Eh, Me voy a centrar en dos capítulos principales, como son la situación y perspectivas de las pensiones públicas en España y, en segundo lugar, como decía, los planteamientos más recientes sobre pensiones. La verdad es que los sistemas de pensiones, tal y como los conocemos y los diría, disfrutamos hoy día, fueron concebidos en un contexto histórico y económico muy diferente al que ahora nos enfrentamos. Las tasas de natalidad y de longevidad que se tuvieron en cuenta en el diseño de estos sistemas, que son, hablando de sistemas públicos, fundamentalmente los conocidos como sistemas de reparto, donde las cotizaciones sociales se emplean cada año en pagar todas las prestaciones de aquellos beneficiarios que tienen derecho a ellas. Como digo, las hipótesis de partida fueron muy diferentes y algunas de estas hipótesis han ido cambiando aceleradamente con el paso de los años. Si nos fijamos en la evolución de la población y concretamente en la tasa de natalidad cada 1.000 habitantes, vemos cómo desde el año 50 al año 2011 se ha reducido prácticamente a la mitad, desde una tasa de 21,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes a 10,2 en el caso español. Al mismo tiempo, la esperanza de vida ha seguido una evolución contraria y ha aumentado también a tasas muy importantes. En esa gráfica vemos cómo desde el año 50 en España, donde contábamos con una esperanza de vida al nacer que no llegaba a los 60 años, se ha pasado a una esperanza de vida de 82. Y si nos centramos en los 65 años, que es la edad todavía más representativa para el acceso a la jubilación en los distintos países, al menos de Europa, vemos cómo se ha pasado de 71,6, es decir, 6 años, 6 de esperanza de vida a los 65 a 85,5, lo que quiere decir más de 20 años de esperanza de vida a los 65 años. Esto tiene un impacto inmediato y directo en lo que es el mercado de trabajo, de donde salen las cotizaciones que financian el pago de las pensiones, y ahí en esa gráfica vemos también la evolución muy claramente. Las pensiones en el año 70 estamos hablando de 6,6 millones de pensionistas. La proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística para los años venideros y concretamente para el año 2040 lo sitúa en 15,3 millones de personas cobrando pensiones del sistema público. Al mismo tiempo, pasamos de una población activa, es decir, población en edad de trabajar entre 18 y 64 años, de 19,6 millones en el año 70 a una población prevista de 24,2 millones. Eso tiene su impacto, por un lado, en las pirámides de población. Ahí vemos cuál es, en fechas actuales, concretamente 2012, la pirámide de población española, donde contamos con un pasivo, es decir, un beneficiario de pensiones por cada 4,3 activos. Digamos que entre cada 4,3 personas trabajando financian las pensiones de un jubilado. La previsión del Instituto Nacional de Estadística para el año 2030 sitúa
ese coeficiente en un pasivo por cada 2,7 activos, y en el año 2050 estaríamos hablando de un pasivo por cada 1,5 activos, es decir, que serían necesarias el trabajo de 3 personas para mantener 2 jubilados, lo cual supone una carga previsible para la población activa muy importante. ¿Qué medidas cabe tomar ante esta situación y ante esta evolución previsible? Pues solo caben 3 medidas. O bien se reducen los gastos en pensiones, o bien se incrementan los ingresos, o bien se va a un sistema de fomento de sistemas alternativos basados no tanto en el reparto, sino en la capitalización, que den lugar a una generación de ahorro por parte de los individuos que les ayude a financiar sus futuras pensiones. La solución seguramente estará en una combinación de todas estas medidas. Y a esa solución es a lo que han ido apuntando las principales decisiones, como decía al principio, de los organismos nacionales e internacionales que se ocupan de esta materia. Pasamos así al segundo punto de mi intervención, que serían los planteamientos recientes sobre pensiones. Y aquí he seleccionado, en primer lugar, los elementos principales de la reforma que llevó a cabo el Gobierno de España en el año 2011, concretamente en agosto de 2011. Hay que aclarar que no es el Gobierno actual quien tomó la iniciativa de acordar estas medidas, sino el Gobierno anterior. Y paso a una rápida enumeración de cuáles son las más importantes. La primera es el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Se rompe así algo que se había considerado un tabú por las distintas partes interesadas en el mundo laboral en este tema, los sindicatos, los empresarios, y se reconoce la necesidad de ampliar el tiempo de trabajo para poder abordar el pago de las pensiones. Se establece un alargamiento de 2 años que se hará de forma progresiva a lo largo de los próximos años. Se incrementa también el periodo de cotización que se exige como requisito para tener derecho a las prestaciones, desde 35 a 37 años. Al final, con esto, lo que se está haciendo es, de alguna manera, dificultando este acceso para tener derecho a la pensión completa, lo cual es una forma, en cierta medida, de controlar o de reducir la evolución de las pensiones. Se eleva también la edad para la jubilación anticipada, es de 61 a 63 años, tratando así de poner coto a una de las situaciones que están perjudicando también el equilibrio del sistema, y es que no ya solo los aumentos de la longevidad y la disminución de la natalidad complican la financiación de las pensiones, sino que se da la circunstancia de que las edades laborales, mediante la jubilación anticipada, se acortan y por tanto se acortan los periodos de cotización. En la misma línea se aumentan las penalizaciones por la jubilación anticipada y se amplía el periodo de cotización considerado para calcular la pensión. Se amplía desde 15 a 25 años, lo cual en la generalidad de los casos va a suponer una disminución de la pensión. ¿Por qué? Porque se dan entrada a las bases de cotización más próximas al inicio de la vida laboral, que es donde supuestamente, insisto, en la generalidad de los casos, más bajos son los salarios y por tanto eso va a traducirse en unas pensiones de menor cuantía. Un aspecto muy importante que esta reforma del gobierno introdujo en 2011 es la creación o la aplicación de un factor de sostenibilidad que en aquel momento no quedó definido y que luego veremos se ha definido en 2013. Y por último, otra medida que está siendo objeto de desarrollo y que probablemente comenzará este mismo año, que es la obligación de informar anualmente a los ciudadanos sobre la pensión esperada a la jubilación, reconociéndose así que los ciudadanos necesitan más información de la que tienen actualmente sobre la pensión que van a obtener del sistema público para, en su caso, poder complementarla, poder tomar sus decisiones de ahorro
mediante sistemas privados. Como digo, son medidas adoptadas por el Gobierno de España. Otros gobiernos habrán adoptado medidas similares y, en cualquier caso, la Comisión Europea, en el libro blanco elaborado en 2012 y titulado Una agenda para las pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, incorporó una serie de recomendaciones que también extracto a continuación y que en muchos casos coinciden con las medidas que el gobierno español había adoptado. La primera es la de vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, es decir, en la medida en que la esperanza de vida siga aumentando, habrá que irse planteando sucesivas retrasos en la edad de jubilación. Restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada, exactamente en la línea en que ya había hecho en el 2011 el gobierno español. Favorecer la prolongación de la vida laboral, todo orientado en la misma dirección. Acabar con la diferencia entre hombres y mujeres en materia de pensiones. Esto es algo que se da todavía en algunos países y que la Comisión Europea está lógicamente empeñada en erradicar. Fomentar la constitución de ahorros privados complementarios. La Comisión Europea se decanta claramente por la necesidad de impulsar este tipo de instrumentos privados, dejando a los Estados miembros que estos establezcan las medidas y los incentivos que consideren oportunos. A nivel mundial, he traído aquí el informe sobre la estabilidad financiera mundial del Fondo Monetario Internacional del año 2012, donde hacía un trabajo y un análisis especial sobre el impacto financiero del riesgo de longevidad. En esta visión, que podemos considerar más global del Fondo Monetario Internacional, se recomendaba que los gobiernos reconocieran el significativo riesgo de longevidad de los planes de prestación definida y de los sistemas de seguridad social. Pedía que el riesgo derivado de esta evolución de la longevidad se distribuyera adecuadamente entre los particulares, los organizadores de planes de pensiones y el gobierno, y consideraba este informe del Fondo Monetario Internacional necesario combinar soluciones del tipo aumentos en la edad de jubilación, aumentos en las contribuciones a los planes de jubilación, recortes de las prestaciones futuras. Y recomendaba también la promoción del crecimiento de mercados para la transferencia del riesgo de longevidad, que es algo que también está pendiente de ser desarrollado, teniendo en cuenta la magnitud de este riesgo y la necesidad de gestionarlo a nivel mundial. Por último, pedía también la divulgación de una mayor información sobre la longevidad y la preparación financiera para la jubilación de los ciudadanos. Y ya voy a terminar haciendo referencia a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España en el 2013, que algunas han entrado en vigor este mismo año y otras lo van a hacer de forma sucesiva, y de las cuales la más importante desde mi punto de vista es la introducción de un factor de sostenibilidad que se elaboró a partir de un comité constituido por 12 expertos representativos del mundo académico, del mundo de las empresas, de las aseguradoras, de las gestoras de fondos de pensiones, de los ciudadanos. El factor de sostenibilidad que ha establecido el gobierno español consta de dos elementos: un factor de equidad intergeneracional y el factor de revalorización anual. Su aplicación se va a iniciar en el año 2019, antes de lo que había previsto el gobierno anterior, y hay que decir que con el factor de equidad intergeneracional lo que se prevé es una adecuación de la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, que se tendrá lugar o que se constatará cada 5 años. Y en cuanto al factor de revalorización anual, y ya con esto termino, es otro paso muy importante que también demuestra la magnitud del reto que tenemos enfrente en cuanto a la necesidad de reequilibrar el sistema de pensiones, cuando se rompe también uno de los elementos que había acompañado al sistema de pensiones en los últimos años, que era la vinculación de la evolución de las pensiones a la evolución del índice de precios al consumo. Se establece un sistema de revalorización anual de las pensiones que ya no se va a regir únicamente por la evolución del índice de precios al consumo. Y yo creo que con esto hemos dado un primer repaso a este problema y creo que
ahora mis compañeros podrán profundizar un poquito más en alguno de estos temas. Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que ha sido una exposición muy clara y la verdad es que con los datos que nos has presentado nos queda definido el por qué el debate generado en este tema de pensiones está motivado por todos estos factores. Estamos hablando de que en el año 1950 teníamos una tasa de natalidad del 21,6 y ahora estamos en un 10,2. Son datos donde vemos cómo se ha reducido a la mitad. Vemos también la esperanza de vida, los cambios en la esperanza de vida, la evolución en la población activa y, por tanto, del mercado de trabajo. Todo esto son factores que afectan al sistema de pensiones público. Yo creo que de toda esta exposición queda claro que hay un reto importantísimo, que es el de informar a todo el ciudadano de esta situación que se está presentando, tanto por la parte pública de cuál va a ser la pensión que vamos a percibir, como yo creo que el sector seguros tiene el compromiso de informar de esta situación y de informar sobre posibles soluciones que puedan complementar la jubilación de los ciudadanos. La verdad es que de todo lo que has presentado, Juan, hay una cosa que no me gusta nada y es eso del aumento de la edad de la jubilación. No sé si para los que ya estamos en la segunda etapa del trabajo, pues esto nos va a convencer, pero bueno, yo creo que hay que buscar soluciones y, como decíamos, el reto de informar y la oportunidad de que los datos, las cifras son las que nos acaba de presentar Juan y son las que realmente tenemos que hacer frente a ellas. Vamos a continuar con el webinar. Para ello vamos a dar paso al siguiente ponente, José Antonio de Paz Carbajo. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, inspector del Cuerpo Superior de Seguros del Estado, inspector del Cuerpo Superior de Hacienda del Estado. Ha trabajado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones, en la Dirección General de Tributos, como coordinador de área de instituciones financieras de la Subdirección General de Tributación de Operaciones Financieras y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria como jefe de equipo de inspección. En la actualidad es subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones desde el año 2012. José Antonio nos hablará sobre las principales medidas adoptadas para desarrollar los planes de pensiones. José Antonio, cuando quieras. Gracias, Mercedes. En primer lugar, buenas tardes a España, buenos días a América. Agradecer a la Fundación Mapfre la invitación para participar en este webinar, en el cual pues, podremos exponer las principales modificaciones legislativas que se han introducido en el ordenamiento jurídico español con la idea de que los sistemas de previsión social se desarrollen en un futuro. Yo lo que voy a hacer es una exposición con carácter general de estas principales modificaciones, tanto a nivel reglamentario, en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, como en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Y posteriormente, en una segunda parte, pues mostrar las principales magnitudes, los principales datos de los distintos sistemas de previsión social. Bueno, previamente a esta introducción hay que indicar que en la Dirección General de Seguros se lleva mucho tiempo discutiendo y hablando sobre cómo promover, cómo desarrollar los distintos sistemas de previsión social en España. Y especialmente en los últimos 2 años, en los cuales pues, se han estudiado distintas propuestas de desarrollo, participando no solamente la administración estatal a través de la propia Dirección General de Seguros, como la Administración Tributaria, la Seguridad Social y todos aquellos agentes económicos, sociales y administrativos que de alguna u otra forma tienen relación directa con la previsión social complementaria. Como consecuencia de ello, pues en los últimos, digamos en esta parte final del año, hay dos normas en las cuales recogen las principales modificaciones introducidas. Una de ellas es la modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado a través del Real Decreto 681 del 2014 de 1 de agosto, y también una modificación legal en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones que se ha aprobado la semana pasada, concretamente el día 20 de noviembre en el Congreso de los Diputados, y que está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
respecto de la primera, hay muchas modificaciones. En esta diapositiva lo que he intentado es agrupar todas las modificaciones en cada una de las áreas que corresponden al propio reglamento de planes y fondos de pensiones. Aunque las más importantes son quizá la primera, la actividad de comercialización de los planes de pensiones individuales a través del documento de datos fundamentales para el partícipe y del boletín de adhesión, el desarrollo también de la información a partícipes y beneficiarios, en el cual los partícipes y beneficiarios tendrán una mayor información sobre este tipo de productos, las nuevas comisiones máximas de gestión y depósito, y con carácter secundario aquellas otras cuestiones que considerábamos también importantes, que se refieren al desarrollo de las funciones de las entidades gestoras, de las entidades depositarias, la posibilidad de delegación de estas funciones en otras entidades que cumplan determinados requisitos y que cuenten con la capacidad y los medios financieros necesarios, así como el control por parte de estas entidades gestoras y depositarias delegantes. Un poco profundizar en esta responsabilidad que estas entidades gestoras y depositarias tienen con carácter mutuo en caso de incumplimiento normativo o anomalía sustancial, como así lo denomina el reglamento, que podrán colaborar entre ellas y en una fase posterior con la propia Dirección General de Seguros. Otras cuestiones que afectan a los planes individuales y de empleo, principalmente pues, al cobro de la forma de prestación de capital o a las elecciones en el caso de empleo, o los aspectos formales de la obligación por parte de elaboración de las actas de la Comisión de Control, así como su firma y la guarda de esas actas. Y respecto de los fondos de pensiones, principalmente aquellas que se refieren pues, a la declaración de las políticas de inversión que veremos posteriormente, a las cuentas ómnibus de las inversiones en el extranjero o a través de la obligación y publicación de la unidad de cuenta del fondo de pensiones por parte de la entidad gestora. Pero como decía, los principales aspectos que creemos realmente que pueden incidir de forma directa en el desarrollo de estos sistemas de previsión social complementaria es principalmente la introducción del documento de datos fundamentales para el partícipe en los planes de pensiones individuales. Los planes de pensiones individuales tienen unas características determinadas en virtud de las cuales pues, el riesgo de la inversión recae sobre los propios partícipes y beneficiarios, no garantizan una rentabilidad, salvo que exista una garantía externa, y por supuesto, como todos los planes de pensiones individuales, pues tienen un riesgo de iliquidez. En este sentido, con este documento lo que se pretende es que los potenciales partícipes conozcan cada uno de los planes de pensiones individuales que mejor se adaptan a sus necesidades. Y como consecuencia de ello, previamente a la contratación, recibirán este documento que será elaborado por la entidad gestora, será entregado al potencial partícipe y será también colocado en el sitio web de la entidad gestora o de su grupo. Este documento deberá ser redactado de forma objetiva, clara, precisa, inequívoca y de fácil comprensión. Y el contenido propio de este documento prácticamente tiene todos los elementos que forman parte de estos productos, de estos planes de pensiones individuales, la denominación del plan, del fondo, de la entidad gestora, la depositaria, las contingencias, las prestaciones, el nivel de riesgo, las rentabilidades históricas, la ausencia de garantía externa y en su caso de la garantía, la ausencia de garantía de rentabilidad y en su caso de garantía externa, las comisiones, gastos, etcétera, todos aquellos elementos que afectan directamente al plan de pensiones. Con posterioridad, cuando una vez decida el propio partícipe contratar este plan de pensiones, se formalizará el boletín de adhesión, que es un documento suscrito de forma conjunta por la entidad gestora y la entidad depositaria, en el cual ya la información que se le suministra a través de documento es, digamos que en cuantía inferior, puesto que ya dispone de la información propia del plan de pensiones con anterioridad. Pero no obstante, hay que establecer determinada información que si es necesaria, como aquella que se refiere al plan, al fondo, al gestor, a la depositaria, la legislación aplicable, la designación de beneficiarios, la solicitud de información trimestral y del envío telemático de la información periódica a instancias de reclamación. Y de forma destacada se determinará determinada información para que, una vez más, el partícipe conozca aquellas características propias de estos planes de pensiones individuales. En este sentido, pues, se contiene que haber recibido el documento de datos fundamentales para el partícipe, el carácter no reembolsable hasta que ocurra la contingencia o la liquidez prevista,
la ausencia de garantía o, en su caso, la garantía externa, y la lugar y forma para acceder a las especificaciones, normas de funcionamiento, declaración de la política de inversión, información periódica y relación trimestral de inversiones. Con esto se pretende que el partícipe que ha suscrito el plan de pensiones contiene o conoce toda la información específica de los planes de pensiones individuales. Con posterioridad, durante la vida del plan de pensiones, recibirá información periódica y en esta norma se desarrolla esta información periódica, en el sentido de que la información semestral se añade la rentabilidad a los 20 años y en el caso de que exista garantía financiera externa, así se incluye. Una novedad que se incluye en esta información a partícipes es la elaboración de un informe trimestral en el cual se publicará en el sitio web de la entidad gestora de su grupo, en el cual contendrá toda la información que se envía a través de la información semestral y se incluirá por primera vez un detalle de las inversiones que realice cada fondo de pensiones. Es decir, el partícipe podrá conocer al final de en qué están invertidas todos el patrimonio del fondo de pensiones al final de cada trimestre. Y también la posibilidad, y con los medios informáticos que existen en la actualidad, de poder recibir esta información si así lo solicita el propio partícipe a la entidad gestora. Como también decía, otra cuestión que es novedosa es la reducción de las comisiones máximas de gestión y depósito, quedando en el 1,5 sobre la cuenta de posición para las comisiones de gestión y para el 0,25 sobre la cuenta de posición para las comisiones de depósito. En este sentido, pues creemos que esta reducción de las comisiones supondrá un incremento de la rentabilidad en los planes de pensiones individuales y de empleo y asociados, lo cual puede redundar en un futuro la atracción de nuevas partícipes y beneficiarios. Otra novedad que incluimos en el reglamento de planes y fondos de pensiones y desarrollamos son la declaración comprensiva de los principios de la política de inversión, que es un documento que elabora la entidad gestora y a su vez entrega a la entidad depositaria para que en estas funciones de control entre entidad gestora y entidad depositaria puedan conocer aquellos principios de inversión, de materialización de los recursos económicos. Esta declaración se desarrolla en el reglamento que deberá ser aprobada por la Comisión de Control, en el cual un contenido mínimo referente a los criterios de selección, la determinación de los riesgos, la valoración de esos riesgos, especialmente en aquellos activos que asumen mayor riesgo, como son los derivados, los estructurados y los activos no admitidos a negociación. En el caso de que haya prestación definida, principalmente en los planes de empleo, que suponga un casamiento entre flujos de pasivos, flujos de activos, pues también se especificarán en la propia declaración comprensiva y se determinarán aquellos métodos y procedimientos tendentes a su implantación, seguimientos y control. Pero lo que es también una cuestión novedosa, no solamente en planes de pensiones, sino en el ordenamiento jurídico español, es la introducción de lo que se llama riesgos extrafinancieros, que no son otros que lo que también se denomina inversión socialmente responsable. En este sentido, pues estos riesgos son aquellos que se refieren a las inversiones a los de carácter ético, social, medioambiental y buen gobierno. Y digamos que el mecanismo operativo en los planes de pensiones es de la siguiente forma. En el caso de fondos de pensiones de empleo, en la declaración comprensiva deberá indicar si consideran estos riesgos o no los consideran. Y en el caso de los fondos personales, solamente si los consideran. En estos principios que rigen los riesgos de carácter extrafinanciero, pues también se determinan aquellos requisitos, límites, porcentajes para cómo deberán ser invertidos y en qué cuantía. Y a su vez deberá ser recogido en el informe de gestión. Bueno, esta norma, que se publicó el 2 de agosto, entró en vigor al día siguiente de su publicación y, salvo las comisiones que entraron con posterioridad de 2 meses, en un plazo posterior a 2 meses, es decir, el 2 de octubre. No obstante, se concede con carácter general un plazo de 6 meses de adaptación para modificar las especificaciones, las normas de funcionamiento y el principio de la política de inversión. Y en el caso concreto de la información, se aplicará a la información semestral del segundo trimestre del 2015 y primer semestre del 2015.
Bueno, la segunda modificación, o mejor dicho, el segundo mecanismo de modificación, que es la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, es el concepto de liquidez de los planes de pensiones a los 10 años. Esta liquidez se configura como liquidez por aportación, es decir, cada aportación efectuada a los 10 años es líquida, simplemente por el transcurso del tiempo. No solamente es líquida la aportación, sino los rendimientos que derivan de dicha aportación. Esta norma, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor el 1 de enero del 2015. Por tanto, los derechos consolidados que a 31 de diciembre del 2014 tengan cada partícipe, pues serán líquidos el 1 de enero del 2025. Como consecuencia de esta liquidez o de este concepto de liquidez sobre los planes de pensiones, pues es necesario que en las siguientes movilizaciones que se efectúen con posterioridad se transmita la información no solamente de las aportaciones, sino así de las fechas que cada aportación lleva consigo. Y esta liquidez, que con carácter general deberá ser recogido en las especificaciones de los planes de pensiones individuales, asimismo, en los planes de pensiones de empleo deberá ser modificada en las especificaciones si así lo acuerdan los propios partícipes, los propios miembros de la Comisión de Control y si lo permite el compromiso. Y como consecuencia de esta liquidez de los planes de pensiones, también se extiende este concepto al resto de instrumentos que reducen la base imponible de impuestos a las rentas personas físicas en España, que son aquellos que son los planes de previsión social empresarial, los planes de previsión asegurado y los seguros concertados con mutualidades que reducen la base imponible. De esta forma, pues pretendemos que los planes de pensiones se crezcan en el futuro, pues, porque de una u otra forma se solventa el problema que veníamos constatado, que habían reducido las aportaciones principalmente en aquellas personas con edades más tempranas, de 30 a 40 años, por la dificultad de liquidez hasta el momento de la contingencia, los 65 o, como decía Juan Fernández Palacios, incluso hasta los 67. Bueno, la segunda parte de la exposición es un poco a los principales datos. Aquí en esta diapositiva, pues en España pues son 86 gestoras, 58 depositarias, con 2.979 planes de pensiones integrados en 1.775 fondos de pensiones. Y dentro de los datos, pues hacemos en primer lugar datos que recogemos respecto del 2013 con respecto al 2012. En el patrimonio de los planes de pensiones hay 93.000 millones. Ha habido un incremento en los últimos años, principalmente derivado no de las aportaciones, sino de la rentabilidad que ha obtenido esas inversiones, siempre en torno a los últimos años entre el 8 y el 10%, aunque en los últimos meses se ha reducido entre el 5 y el 6. El número de cuentas partícipes son 10 millones, aunque hay que considerar que en España pueden tener uno o más planes de pensiones, por lo que estimamos que sean un 80% sobre esos cuentapartícipes. Y el importe de las aportaciones y prestaciones está en unos términos muy similares de 4.000 millones, reduciéndose considerablemente las aportaciones en los últimos años. Bueno, esto es un poco más actualizada, en el cual el patrimonio de los fondos de pensiones al segundo trimestre son 96.000 millones, con un crecimiento del 9%, y el resto de magnitudes siguen la misma tónica que las explicadas en la anterior diapositiva. Esto se distribuye entre 34.000 millones para planes de empleo, con 2 millones de cuentas partícipes, y un derecho consolidado medio de 16.000 millones. Exactamente la parte complementaria en individual y asociado, con 61.000 millones, y un derecho consolidado medio de 7.920. Por lo tanto, vemos claramente que es bastante inferior los derechos consolidados. Las inversiones de los planes de pensiones más o menos siguen una tónica, un carácter que se repite año tras año con alguna pequeña variación, renta variable entre el 20 y el 25%, renta fija entre el 60 y el 65%, aunque últimamente ha habido una sustitución entre renta privada, fija privada, por renta pública, y después también los depósitos y activos del mercado monetario en un 12-15%. En este cuadro es las distintas rentabilidades que, como he dicho, pues en los últimos 2 años ha sido bastante significativa, y en los últimos meses se está reduciendo. Y los otros, una referencia también a los otros instrumentos que tienen
menor patrimonio, pero porque la vida de cada uno de ellos ha sido inferior. Así, los planes de previsión asegurados se crearon en 2003 y actualmente tienen 12.000 millones, con un incremento en el último año del 14%, principalmente porque tienen una garantía de rentabilidad. Los seguros colectivos se mantienen en 28.000 millones, que instrumentan principalmente rentas temporales o vitalicias o contingencias de riesgo. Y finalmente, el más joven de todos, los planes de previsión social empresarial, creados en el 2007, que han un incremento del 33%, pero con un patrimonio total de 212 millones. Bueno, con esto espero haber dado unas breves pinceladas, tanto como de las modificaciones, últimas modificaciones, como de las principales magnitudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Efectivamente, has dado esas pinceladas de las principales medidas para desarrollar los planes de pensiones y las magnitudes. Y yo me destacaría como las principales medidas, pues volvemos a hacer mención a la importancia que tiene la información, que el cliente, que el partícipe esté mejor informado de toda la cantidad de productos que hay, que existen, porque yo creo que un cliente más informado es un cliente mucho más satisfecho. También destacaría la reducción de las comisiones de gestión, que sin lugar a duda pues ayudarán a obtener una mejor rentabilidad de esos planes de pensiones, con lo cual pues yo creo que eso también va a favorecer como medida al desarrollo de los planes de pensiones. Y por último, pues el concepto de liquidez de esos planes de pensiones a los 10 años, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo recientemente en España y a nivel mundial con la crisis económica, pues yo creo que ese concepto de liquidez a 10 años, pues yo creo que también nos va a ayudar a todos para favorecer el desarrollo de los planes de pensiones privados. A continuación, voy a dar paso al tercer ponente, Luis Miguel Ábalos. Luis Miguel es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio, máster en Derecho Tributario y en Asesoría Jurídica de Empresas. Ha sido director de la Confederación Española de Mutualidades, posteriormente jefe de la Asesoría Jurídica de William Mercer, consultora especializada en previsión social y en la actualidad ocupa el cargo de director del área de seguros personales y asesoría fiscal de UNESPA desde el año 1999. Luis Miguel nos hablará sobre la reforma fiscal que entrará en vigor en España el próximo 1 de enero del año 2015. Luis Miguel, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la Fundación MAFE y a la Red CUMES la ocasión que nos brinda, ¿no?, de explicar un poco el papel del sector asegurador en el mundo de la previsión social y en estos momentos en los que en España pues estamos abordando una reforma fiscal que, como ha comentado el ponente que me ha precedido, don José Antonio de Paz, pues es una reforma que ya está aprobada desde hace una semana y que está pendiente simplemente de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta reforma fiscal, la verdad es que se esperaba más de la misma, pero como siempre le vemos el lado positivo, desde el ámbito del sector asegurador tiene tres aspectos muy positivos que son los que voy a centrar mi intervención y que puedo resumir en los tres cuadros que les pongo aquí en esta diapositiva. El primer aspecto positivo es el fomento decidido que le ha querido dar el legislador a un producto que tiene bastante tradición en todos los ordenamientos jurídicos y también tenía tradición en España, que era el de las rentas vitalicias aseguradas, pero que siempre hemos venido demandando desde el sector asegurador, que es el producto que mejor sirve para complementar las pensiones públicas que, como todos sabemos, se cobran también en forma de renta vitalicia. En este apartado del fomento de las rentas vitalicias, también la reforma fiscal ha mejorado un producto que luego comentaré, que son los planes individuales de ahorro sistemático y que son productos los cuales tienen que cobrar necesariamente en forma de renta vitalicia. Y también el otro elemento también positivo para el seguro es que se le ha reconocido también en el seguro y especialmente el seguro de vida como un instrumento de ahorro a largo plazo. La reforma fiscal
ha creado un nuevo producto de ahorro a largo plazo. Significa que no es ahorro líquido como pueden ser los planes de pensiones o los planes de previsión asegurados, y que coloquialmente se le llama como planes 5, planes que se pueden instrumentar, luego lo veremos a continuación, bien mediante un seguro o bien mediante depósitos bancarios. Esto es un poco un flash de las novedades de la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero del 2015 en España. Centrándonos ya en el producto que yo creo que es más novedoso y quizás el que pueda suscitar más el interés de los asistentes a este curso, porque yo creo que no existe, por lo menos no lo conozco en ningún otro país. Nos vamos a centrar ya en el tema de la transformación de patrimonio en renta vitalicia. Lo primero que quiero destacar es que es un beneficio fiscal muy importante, porque estamos hablando de una exención total de los incrementos de patrimonio que se puedan poner de manifiesto en el patrimonio del contribuyente como consecuencia de la venta de un elemento patrimonial y la posterior suscripción de una renta vitalicia asegurada en un plazo máximo de 6 meses. Estamos hablando, depende de qué elementos patrimoniales tengamos, pero podemos estar hablando de varios miles de millones de euros de exención fiscal en función de cuál sea el volumen de patrimonio. No está limitado el volumen del beneficio fiscal, sino simplemente el volumen del importe de la venta del elemento patrimonial, que luego lo veremos a continuación, son 240.000 euros. El contribuyente tiene que tener, como está pensado en una renta vitalicia, la ley pues ha fijado un requisito de edad, el contribuyente tiene que tener más de 65 años. Basta con que tenga 65 años recién cumplidos para que ya se pueda acoger a este beneficio fiscal. Yo creo que es bastante positivo. El tercer requisito, aquí lo pongo, el activo que se venda tiene que tener la calificación tributaria de elemento patrimonial. Es un concepto tributario que existe en España, pero casi todos los activos que pueda tener una persona o un contribuyente tienen esta configuración de elemento patrimonial. Aquí cito a continuación pues alguna tipología de activos que tienen tratamiento de elementos patrimoniales según el impuesto sobre la renta. Viviendas, ya sea la vivienda habitual o cualquier otra vivienda, un inmueble, un solar, cualquier otro, acciones, ya se trate de acciones sujetas a cotización o no, fondos de inversión, cualquier tipo de fondo de inversión o de UCITS, en la terminología de la Unión Europea, o cualquier otro elemento patrimonial, ya sean vehículos, embarcaciones, joyas, obras de arte. Cualquier elemento sirve para suscribir una renta vitalicia y beneficiarse de la exención. Curiosamente, en España van a quedar fuera de esta medida los propios seguros de vida ahorro, ¿no? Porque en España no tienen la calificación de elemento patrimonial, sino de rendimiento de capital mobiliario. Pero bueno, como comentaré a continuación, pues la mayoría de ellos se pueden también beneficiar de esto a través de su transformación en un plan individual de ahorro sistemático. Y el importe, el único requisito cuantitativo que establece la norma es que tiene que estar limitado a 240.000 euros, ¿no? Cuando el importe sea superior o inferior, pues el beneficio fiscal se distribuirá proporcionalmente a la cantidad reinvertida. Un elemento también importante es que la renta vitalicia asegurada puede tener también algún valor de rescate, no hace falta que sea una renta vitalicia pura, se permiten determinadas modalidades incluso de reversión y también se le permitiría el rescate con este supuesto si el contribuyente una vez percibiendo la renta la rescatara, pues perdería la exención que le atribuye la ley. Aquí un poco intento poner cómo funcionaría el mecanismo, en el cual en la columna de la columna de izquierda pues está el elemento patrimonial, unas acciones, unos fondos de inversión, un piso en la playa, lo que sea. El contribuyente lo vende y aquí lo importante es que la entidad aseguradora no interviene en ese proceso de venta.
lo cual, bueno, pues se diferencia significativamente de las operaciones que habíamos vivido en España, que daban cierta complejidad para la entidad aseguradora, como la hipoteca inversa o la hipoteca pensión. Aquí, cuando ya ha vendido el inmueble o el elemento patrimonial, acude, ¿no?, a una entidad aseguradora que vemos ahí que en este ejemplo que les he puesto la venta de este piso le va a suponer 480.000 euros, de los cuales hay una ganancia patrimonial de 50.000 euros, que es lo que se pone más abajo. Si yo invierto 240.000 euros en la suscripción de una renta vitalicia, pues el 50% del incremento de patrimonio que me ha generado, o sea, 25.000 euros, pues estaría libre de impuestos y los otros 25.000 euros pues estarían sujetos a tributación. Como vemos en este ejemplo, el contribuyente tendría un beneficio fiscal de 25.000 euros. ¿Qué es lo que nos puede dar 240.000 euros? Pues dependiendo de la compañía y de la evolución de tipos de interés, pues a una persona de 65 años le dará un importe superior o inferior, pero más o menos, y aunque yo no soy actuario y por eso me atrevo a dar una cifra, pues les puedo decir que con 240.000 euros podemos garantizarnos una pensión complementaria a la pensión de jubilación de unos 1.000 euros mensuales, más o menos. Ahora los tipos de interés están bajos, pero yo creo que es una cantidad que puede ser suficiente o significativa para complementar la parte de pensión pública. ¿Por qué entendemos que es un beneficio importante y que la normativa española va a tener bastantes expectativas de desarrollo? Porque como ven aquí en esta tarta que les presento, el ahorro familiar en España, a diferencia de en otros países de la Unión Europea, está mal distribuido, ¿no? El 80% del ahorro que hay en las familias españolas está destinado a inmuebles. No es cierto que en España se ahorre poco, sino lo que ha pasado es que se ha ahorrado mal, ¿no? Fundamentalmente hemos ahorrado los españoles en vivienda y en ladrillo, y eso pues parecía que era una tendencia imparable hasta que empezó la crisis financiera en el año 2008, y lo que vemos es que ahora la gente cuando se jubila pues lo que tiene es mucho patrimonio inmobiliario y poco dinero líquido con el que, bueno, complementar su prestación. Por eso entendemos que este beneficio y este nuevo producto pues puede dar una oportunidad también al sector asegurador de tener un papel decisivo a la hora de la complementariedad de las prestaciones públicas. Ya pasando al otro instrumento, al fomento del ahorro a largo plazo, pues como les he comentado anteriormente, hay un nuevo producto estrella que le llamaba también el gobierno los planes de ahorro 5. ¿Por qué le llaman planes de ahorro 5? Porque ya lo veremos a continuación. Estos planes de ahorro a largo plazo tienen que tener una duración de 5 años como mínimo. Bueno, podría discutirse por todo el mundo si 5 años es largo plazo, corto plazo, medio plazo. Bueno, lo cierto es que sea medio o largo plazo, 5 años, el sector asegurador también va a estar presente en el desarrollo de este producto mediante un instrumento que se ha creado también dentro de este paraguas que le llaman los planes de ahorro a largo plazo, que son los planes individuales de ahorro sistemático, que la terminología le llaman SIALP porque son seguros y que solo se pueden otorgar por entidades aseguradoras. Y la otra modalidad de planes de ahorro a largo plazo que ha creado la ley le llaman cuentas individuales de ahorro a largo plazo, en abreviatura CIALP, y solo lo pueden otorgar las entidades financieras. Centrándonos ya en lo que son estos seguros individuales a largo plazo SIALP, pues vamos a ver cuáles son las principales características. Son productos que tienen un beneficio fiscal en la exención de los rendimientos, al igual que hemos visto anteriormente en los incrementos de patrimonio, aquí es en la generación de los rendimientos, estarán exentos.
y el límite anual de aportación que tienen estos seguros es de 5.000 euros. No hay un límite global de acumulación, sino simplemente un límite anual de aportación, de tal manera que bueno, todo el mundo puede aportar hasta 5.000 euros con independencia del número de años que esté aportando. La ley ha establecido una limitación, ¿no?, de titularidad, que esperamos que en el futuro, pues yo creo que se vaya flexibilizando, que el contribuyente solo puede tener un único plan de ahorro 5, ya sea un CIALB, un depósito bancario, o un SIALB, un seguro. Solo se puede tener uno de estos instrumentos. Pero también lo que ya lo pongo en la última fila, sí que cabe la movilización entre productos, lo cual va a favorecer la competencia. La duración mínima de estos seguros son 5 años, aunque puede ser superior. Yo puedo tener 5 años, pero también en función del contrato que me ofrezca mi entidad aseguradora, pues puedo optar por un número de años superior, lo cual lógicamente va a tener una incidencia significativa pues en el tipo de interés que me pueda garantizar la entidad aseguradora. Normalmente la curva de tipos de interés suele ser superior conforme la duración del contrato. Entonces, la posibilidad de que el contrato recoja un número de años superior, pues yo creo que beneficia al tipo de interés garantizado que me va a poder ofertar la entidad aseguradora. Y al finalizar el periodo de contratación, pues ya sean 5 o 10 años, el periodo que haya elegido el contribuyente, también puedo renovarlo y aplicar todo el importe que tengo acumulado, no solo las aportaciones, sino los rendimientos, en un nuevo SIAM, sin el límite, lógicamente, de aportación anual y también con exención de los rendimientos. Por eso entiende el Gobierno que, aunque la duración mínima es de 5 años, es un ahorro que puede estar destinado a largo plazo, ¿no?, porque se puede ir reinvirtiendo de tal manera que yo pueda ir conectando, ¿no?, sucesivos contratos para que en el momento de la jubilación también tenga un ahorro con el que complementar la inversión. ¿Cómo va a influir en el mapa financiero del ahorro en España? Pues aquí lo hemos comentado. El mapa del ahorro financiero en España está un poco distribuido en estas columnas que vemos aquí. Fundamentalmente en España las familias están ahorrando ahora en depósitos, con lo cual, bueno, pues prevemos que parte de este ahorro que hay en los depósitos, 850.000 millones de euros aproximadamente, pues se va a ir no va a generar nuevo ahorro, sino que se va a ir al nuevo producto, y donde quizás se vea un desarrollo mayor del ahorro, pues es en las columnas referentes al seguro de vida, que está aproximadamente en torno a 150.000 millones. Y ya para terminar, lo he comentado anteriormente, la ley también ha establecido algunos beneficios o algunas modificaciones en función de otro producto asegurador que existe en España, que también va destinado a la jubilación porque se tiene que cobrar obligatoriamente en forma de renta vitalicia, que son los planes individuales de ahorro sistemático. Ahí les he puesto en marrón cuáles son las características principales de este producto. Tiene un tratamiento similar al del plan de ahorro 5 o al de la transformación de patrimonio. Todos los rendimientos que vaya generando este producto estarán exentos si se cobra luego posteriormente la prestación en forma de renta vitalicia. Hay un límite de aportación diferente, es de 8.000 euros, aunque existe un límite global de 240.000. Y anteriormente a la reforma, la duración de este contrato tenía que ser de 10 años, ahora se ha bajado con los 5 para asimilarlo, lógicamente, que no se quedara en inferioridad de condiciones con los planes de ahorro 5. Y yo creo que es importante destacar que este producto, que ha tenido una evolución, como ven ustedes, bastante significativa en los últimos años, porque es un producto reciente, se salió en la reforma fiscal del año 2007 y que en la actualidad tiene acumulados unos 5.300 millones de euros, con crecimientos bastante significativos para lo que han sido estos años de crisis financiera. Es un producto que
es totalmente compatible con el SIALB o con los planes de ahorro 5. El contribuyente puede destinar o combinar ambos productos y utilizar también o maximizar sus beneficios fiscales. No tengo nada más que añadir y en el coloquio pues estaré gustoso a las preguntas que me quieran formular. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por la claridad con la que nos has expuesto tu conferencia. Y nos quedamos como aspectos más relevantes o principales con los elementos esos tan positivos que hay para el seguro. En primer lugar, el fomento de las rentas vitalicias y, en segundo, yo creo que el reconocimiento claro del seguro como instrumento de ahorro a largo plazo. Una vez finalizadas las presentaciones, vamos a dar paso a las diferentes preguntas que nos han llegado a través del chat. Y por orden de entrada voy a ir dando lectura a las primeras. Hay una que va dirigida a todo el panel y donde es muy larga, he intentado resumirla, donde yo entiendo que es de alguien que viene de Latinoamérica, donde se dice que existen países pequeños en Latinoamérica con una situación muy diferente a la de España, donde hay unos índices bajos de desarrollo y bueno, donde hay mucho desempleo, pero una base de la pirámide muy amplia. Hay muchísima gente joven, pero realmente están muy poco desarrollados los mercados financieros. En base a la experiencia vivida en España, y esta es la pregunta, si se pueden indicar qué retos y oportunidades se presentan para desarrollar el sector previsional en este tipo de países. Y viene con otra pregunta y es si realmente pueden coexistir tanto los sistemas públicos como los privados. Va dirigida a toda la mesa, así que cuando queráis. Juan. Muy bien. En principio, decía yo en mi intervención que la situación que describía era de la situación de España, pero que era asimilable a la que se podía encontrar en cualquier otro país de los llamados desarrollados. Es cierto que la situación de países con un nivel menor de desarrollo, países que respondan a la descripción que hacía el que formula la pregunta, tienen una problemática distinta. Para empezar, tienen una base de población, me ha parecido entender, amplia, es decir, tienen una pirámide que todavía responde a la forma de pirámide, es decir, que tiene la población concentrada pues, en las edades jóvenes. Ahí, en ese contexto, es donde tiene mucho sentido la implantación de un sistema público de pensiones basado en el reparto. El reparto como sistema no hay que hacer una valoración negativa del mismo. O sea, el reparto cuando se introdujo en las distintas economías, principalmente de Occidente, ya de alguna forma en el siglo XIX, tuvo una virtud y es que permitió hacer que el beneficio de las pensiones llegara de forma inmediata a millones de trabajadores. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene el sistema de reparto para la economía y para la sociedad es la inmediatez de sus beneficios y de sus efectos. De manera que en un país, en un contexto como el que se nos ha descrito en la pregunta, ahí lo que tiene todo el sentido un sistema de reparto. Lo que creo que es importante también es aprender de la experiencia de otros países, como el caso de España u otros europeos y en general de las economías occidentales, donde se pone de manifiesto que el sistema de reparto es un sistema válido y necesario para garantizar una vida y unos ingresos dignos a toda la población, pero que debe ser complementado con otros instrumentos que se basen en la capitalización, es decir, en el ahorro, para aquella parte de la población que se va incorporando a lo que conocemos normalmente como clase media. Y ese es, desde mi punto de vista, la lección que hay que aprender de la experiencia histórica de los sistemas públicos en las últimas décadas y lo que creo yo que en países con todavía una base amplia de población joven habría que tener en cuenta al diseñar su sistema de pensiones
considerando también que el aumento de la longevidad, afortunadamente, no es solo un fenómeno que se esté produciendo en las economías desarrolladas, sino que se está produciendo también en los países que llamamos emergentes. ¿Alguien más quiere? Sí. Sí, bueno, en el ámbito privado, pues tenemos el segundo pilar, el pilar empresarial entre los trabajadores y las empresas, y ahí es donde se generan y deberían generarse en el futuro muchos compromisos de las empresas con los trabajadores, incluso de los trabajadores también, la aportación, para que complementen al sistema que en este caso en España es de reparto, y como ha expuesto Juan, pues probablemente ese efecto de las normas que en un futuro se van a aplicar harán reducir la tasa de reposición, en el sentido de que por debajo del 90%, como está ahora en España. Como consecuencia de ello, pues es necesario que se desarrolle el sistema privado a través de, como digo, el segundo pilar de las empresas con los compromisos de las empresas con los trabajadores. Estamos en un momento en que las empresas pues tienen, debido a la crisis, menos beneficios, asumen menos compromisos, por lo tanto no se comprometen a asumir esos compromisos que suponen para ellos más gastos. Y para los trabajadores exactamente ocurre lo mismo, tanto en el segundo pilar como en el pilar tercero de individual, que supone pues una menor renta disponible para en el presente, teniendo en cuenta que las aportaciones a los sistemas complementarios suponen un menor consumo actual en favor de un mayor consumo futuro. Por tanto, pues los sistemas están ahí establecidos en los dos pilares, segundo y tercero, para que en un momento futuro en el cual existan mayores beneficios, mayor renta disponible, puedan aportar y puedan constituirse los capitales necesarios que complementen a la seguridad social. Luis Miguel, ¿quieres aportar algo a la pregunta? Bueno, simplemente hay poco más que añadir en relación con los ponentes. Yo creo que ahora la oportunidad que tienen en estos países es construir bien su sistema de seguridad social y no cometer los errores que hemos cometido en España. Y, como dice Juan, un poco pensar también en los sistemas complementarios. El diseño del sistema de pensiones público tiene que tener en cuenta lo que en países ya más desarrollados se empieza a denominar como cuentas nocionales. El hecho de que la pirámide poblacional me permita dar un volumen de pensión superior al que en principio pues debería corresponder a un sistema no equitativo de reparto, ¿no? Teniendo en cuenta evoluciones de proyecciones demográficas y de longevidad. Lo que nos tiene que hacer un poco reflexionar es que en estos países lo que tienen que hacer es un poco equilibrar, ¿no? sus cuentas públicas, porque llegará un momento en que las tasas de natalidad también en estos países disminuyan y la longevidad, como ha comentado Juan Fernández, haga que la población se envejezca, y en ese momento pues habrá problemas para el mantenimiento de los niveles de la pensión pública. Con lo cual ahora es el momento de diseñar el sistema pues con unas bases sólidas y equilibradas. Muy bien, están entrando bastantes preguntas. Voy a pedir a los ponentes de la mesa que procuren ser más concretos en la respuesta, y así damos pie a más número de respuestas. ¿Existe alguna limitación en la edad para contratar el CIALP y también hace la pregunta para el SIALP? Bueno, por razón de la materia entiendo que, ya que he hablado yo de los temas fiscales, no existe ninguna limitación. Cualquier persona puede suscribir este tipo de productos. Incluso a lo mejor ni siquiera tenga obligación de efectuar la declaración de la renta. Cualquier persona. Muchas gracias, Luis Miguel. Otra pregunta, ¿es obligatorio recoger firma del cliente en el documento de datos fundamentales para el partícipe? No es necesario, simplemente es un documento informativo, contiene toda la información que más o menos he explicado, y si decide en ese momento suscribir el contrato de plan de pensiones a través del boletín de adhesión, entonces sí, ahí firman tanto la entidad gestora, la depositaria, como el partícipe.
Otra pregunta. Dentro de la adecuación al sistema de pensiones, ¿cuáles serían algunas de las diferencias que se eliminarían entre hombres y mujeres? Por favor, explicar brevemente a qué se refieren con el factor de equidad intergeneracional. Lo hacen a la mesa. Sí, no, yo he hecho una mención a uno de las recomendaciones o a una de las propuestas que hacía la Comisión Europea en el libro blanco sobre las pensiones que se publicó en 2012, y una de ellas era acabar con la discriminación entre hombres y mujeres, que no es el caso de España, pero puede que existan, seguramente existen todavía en algunas legislaciones de algunos países de la Unión Europea, ¿no? Y de ahí viene la recomendación. En cuanto al factor de equidad intergeneracional, lo que pretende es justo que haya un reconocimiento de pensiones equitativo entre generaciones, con independencia de que la esperanza de vida de cada una de ellas sea distinta. Es decir, en la medida en que aumenta la esperanza de vida de una generación respecto a las anteriores o respecto a la anterior, lo que cabe esperar es un mayor número de pagos de pensiones. Y en ese sentido, para dar justicia al sistema, si hay generaciones que van a cobrar durante más años, lo lógico es que cobren un poco menos. Cada uno. Ese es el objetivo del factor. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más de la mesa quiere participar? Leemos la siguiente. Piden confirmar un tema sobre la reducción del 40% del régimen transitorio reflejado a través de la disposición 12ª de la ley del IRPF. Con la próxima reforma fiscal se va a reducir al 30%. Existe un rumor de que va a ser así, pero el proyecto de ley no lo contempla. A mi parecer, la gente se está confundiendo la disminución del 40% al 30% de las rentas irregulares con esta reducción de los planes de pensiones y piden confirmación de este tema. A ver, yo le puedo confirmar, la verdad es que la persona que hace la pregunta se lo sabe perfectamente y no solo ha dicho la pregunta, sino también la respuesta. Efectivamente, nosotros desde UNESPA, y así lo hemos confirmado verbalmente con el Ministerio, nos ha confirmado que el régimen transitorio que había para las prestaciones en forma de capital correspondiente al sistema de previsión social por aportaciones efectuadas con anterioridad al 31 de diciembre del año 2006 mantendrán el régimen fiscal vigente que tuvieran en esa fecha, y el régimen fiscal que había en esa fecha tenía un coeficiente reductor del 40 y no del 30. Se están confundiendo. Además hubo un medio de comunicación, yo creo que en una noticia o varios, que confundieron el tema con los rendimientos irregulares, pero está confirmado que es el 40%. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Y es, en general, ¿está cambiando la actitud de los españoles frente a la previsión social complementaria? Es para todos los miembros de la mesa. Yo creo que está empezando a cambiar. Todavía no se traduce en un aumento de las cifras de contribución a los sistemas complementarios que ha expuesto José Antonio, pero creo que sí es perceptible una mayor preocupación y un mayor interés de la población en general hacia los temas que tienen que ver y hacia las decisiones y las normas que tienen que ver con la pensión futura que vamos a recibir, bien sea del sistema público o del sistema privado. Muchas gracias, Juan. José Antonio. Sí, vamos, tenemos constatado por estudios, informes, de que realmente hay más gente que ya no piensa que la seguridad social le va a solucionar sus problemas de la jubilación, con lo cual ya se empiezan a pensar un poco que hay que aportar a sistemas privados. Hay más gente que aportaría si tuviera renta disponible, con lo cual pues también están pensando que hay más gente que está dispuesta a aprobar y cuando tenga a aportar, cuando tenga la oportunidad lo haga. Y yo creo que en general hay más gente que se está informando sobre las características de estos sistemas de previsión social. Y en ese sentido, pues hay campañas de formación de cultura financiera, tanto a través de jornadas como esta o otras similares, seminarios, charlas, incluso a través de su introducción en el sistema de educación nacional, para que los jóvenes puedan conocer el concepto de ahorro finalista, ahorro a largo plazo. Muchas gracias, Juan Antonio. Luis Miguel.
Lo hemos visto en las películas, los sistemas desarrollados en las películas americanas, y cuando alguien iba a preguntar por un puesto de trabajo, le hacían una entrevista, lo primero que preguntaba era qué sistemas complementarios ofrecía la empresa, qué seguros de salud, qué plan de pensiones tenía. Es algo que ya está interiorizado en la cultura, ¿no?, de muchos países, y que nosotros también lo tenemos que interiorizar, ¿no? Y a la hora también, ahora porque nuestra situación económica no lo permite, pero y encontrar trabajo ya es difícil, pero en un futuro, pues cuando haya movilidad laboral, pues será un elemento que se tenga que tener en cuenta también, es lo que me puede ofrecer mi empresa a este respecto. Muchas gracias, Luis Miguel. Otra pregunta es, si el objeto es fomentar la utilización de los productos privados, ¿por qué reducir el límite de aportaciones a 8.000 euros? Sí, es decir, bueno, en primer lugar, antes de la reducción a 8.000 euros pesaba pues una carga sobre España como Estado, derivado de un informe de la Unión Europea en el cual decía que el sistema de planes de pensiones español era regresivo. Entonces, como consecuencia, como en contestación a esa, parece que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas principalmente pues, ha adoptado esa decisión de reducir el límite de aportaciones. También es cierto que las estadísticas de aportaciones medias pues son de 1.500 euros en los hombres y inferior a esa cantidad en las mujeres, con lo cual parece que para las rentas altas pues bueno, todos pueden aportar esa cantidad hasta el límite y los de las rentas altas probablemente pues a lo mejor también tengan otros instrumentos. Bueno, es una decisión que más bien no del Ministerio de Economía, sino del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿hasta qué punto están justificados los incentivos fiscales al ahorro previsión? Pues contesto yo porque es de tipo más general, ¿no? Yo creo que una de las grandes carencias que se ha puesto de manifiesto en la población precisamente es la falta de información, la falta de educación financiera y aseguradora hasta la fecha. Eso está cambiando porque hay instituciones como Fundación Mafre que están haciendo una apuesta muy importante por aumentar esos niveles de formación ya desde las escuelas, los institutos, las universidades, ¿no? Pero es cierto que los hábitos culturales tardan en cambiarse y los niveles de educación no cambian de la noche a la mañana. En ese sentido, los incentivos fiscales tienen la virtud de atraer la atención de aquellas personas que tienen posibilidad de ahorrar, porque como comentaba José Antonio, tienen renta disponible, hacia estos sistemas privados. En ese sentido, los incentivos fiscales creo que se justifican desde esa perspectiva y se justifican también desde la perspectiva de la financiación de la economía, en cuanto que hablamos de sistemas que tienen una perspectiva de inversión a largo plazo que es muy adecuada para la financiación de proyectos de infraestructura, como los que ahora también quiere promover la Unión Europea. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más de la mesa quiere comentar? Sí, bueno, yo quería decir que quizá más que incentivos fiscales no son incentivos fiscales, son un diferimiento de la tributación, ¿no? Pero ya puestos en eso, es decir, al precio de la liquidez hay que darle algún incentivo del Estado y ese incentivo es, como en la mayoría de los países que tienen sistemas privados, es exención en la entrada y que, es decir, la reducción en la base imponible. De otra forma, no habría, si no hubiera ningún tipo de interés, no habría ninguna aportación, porque nadie estaría dispuesto a asumir una iliquidez, aunque fuera como ahora está propuesta a 10 años. Muchas gracias, José Antonio. Luis Miguel. Quizás simplemente añadir a lo que dicen que, profundizando en lo que dice José Antonio de Paz, la iliquidez es una opción que le quito yo al cliente, de tal manera que un cliente informado siempre tenderá a invertir su ahorro en el corto plazo posible, a igualdad de condiciones. Lo que, lógicamente, lo que quiere el Estado es que haya un ahorro a largo plazo. ¿Y por qué? No solo porque es necesario para tener un nivel suficiente de ingresos para las personas cuando se jubilen, porque además
los jubilados, y es algo que lo comentaba la presidenta de UNESPA recientemente, no solo necesitan llegar bien y sanos a su retiro, sino que tienen que tener capacidad de ahorro, porque si no los sistemas económicos en una sociedad envejecida sin capacidad económica, pues lo que plantearán serán un problema, ¿no? Que estas personas solo demandarán servicios sociales y no tendrán capacidad de consumo. Entonces, si queremos fomentar que haya capacidad de consumo y que haya ahorro a largo plazo y ahorro para la jubilación, además, este ahorro lo que fomenta es el ahorro y la inversión institucional por parte de nuestros sectores, pues yo creo que está justificado el beneficio fiscal. Muchas gracias. Leo otra pregunta. En la contratación de SIALP y CIALP, y dado que la ventaja fiscal de dichos productos aflora a vencimiento, ¿se contempla generar un fichero único que recoja la contratación de estas modalidades a nivel de asegurado y evite su duplicidad? Todavía el desarrollo reglamentario de la ley dice que tienen que desarrollarse reglamentariamente determinados aspectos de la reforma. El reglamento todavía no está, no sabemos lo que va a desarrollar. Pero ese fichero, la titularidad de ese fichero para evitar duplicidades, yo creo que va a ser difícil que esté en el sector privado. Lógicamente, por información tributaria, esa información la va a tener la agencia tributaria y será la que pueda detectar si existen duplicidades en la titularidad de estos instrumentos. Pero por el momento no se contempla ningún fichero privado. Lo que sí habrá, imaginamos o intentaremos desarrollar, al igual que hay en los planes de pensiones, es un sistema ágil de movilización a través del Sistema Nacional de Compensación Electrónica. Muchas gracias, Luis Miguel. Otra, ya dos preguntas más. ¿Cuál es la tributación de las rentas vitalicias aseguradas una vez que se ha empezado a cobrar la misma? Pues eso es importante también saber en nuestra normativa. No conozco la normativa de otros países. Voy a sacar un poco la chuleta que la tengo por aquí. Se establece que la renta vitalicia está sujeta a un porcentaje de tributación. De tal manera que en función de la edad, el porcentaje que percibo de la entidad aseguradora tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario. Oscila entre los años. A partir de los 65 años, este porcentaje de la renta vitalicia que se considera rendimiento de capital mobiliario es el 20% y a partir de los 70 años el 8%. Quiere decir eso que si de la renta el 20% solo se considera rendimiento a capital mobiliario y a su vez ese rendimiento a capital mobiliario tras la reforma va a tributar a un 20%, el 4% de la renta es lo único que tendré que pagar a Hacienda. O si yo percibo una renta de 1.000 euros, el 4% es lo que pagaré, y si tengo más de 70 años solo pagaré un 1,6% de esa renta. Hay dos reflexiones que no hacen preguntas, pero que yo sí que voy a decir en alto por si alguno de los miembros quiere hacer algún comentario. Una de ellas es sobre Chile, donde se implantó el sistema privado de previsión y, sin embargo, este está afectado por los mismos factores que afectan a Europa. Y el otro comentario es en relación a los incentivos fiscales, donde dice que más que promover los incentivos fiscales, porque no se fomenta el aumento de los planes de empleo, ya que esto ayudaría a solucionar parte del problema que estamos viviendo. No sé si queréis hacer algún comentario, los miembros de la mesa. Sí, un comentario muy breve. Adelante, ¿no? Juan. Respecto al modelo chileno, que fue pionero en la implantación de sistemas de pensiones basados en la capitalización. Es verdad que ha tenido problemas, que ha tenido y que tiene la necesidad de ajustes. No creo que los problemas sean exactamente los mismos que tienen los sistemas públicos, creo que no lo son, tienen problemas y lógicamente pues te tienen que ajustar y que resolver, pero es cierto que la economía chilena hay un antes y un después en lo que a la implantación de este sistema se refiere. No creo tampoco que sea un sistema aplicable a países como España, por ejemplo. Y la segunda reflexión creo que era
Sobre el empleo, potenciar el sobre empleo. potenciar, yo creo que eso sería una medida muy importante, el facilitar el que los trabajadores cuando se incorporan al mundo laboral, los ciudadanos, pues tengan ya de forma inmediata una posibilidad de participar en un plan de pensiones o en un seguro de jubilación, porque hay algo que se constata matemáticamente y es que cuanto antes se empiece a ahorrar a través de unos sistemas privados, menor va a ser el esfuerzo para conseguir unas pensiones equivalentes. Y yo me atrevería incluso a decir, además, también el fomentar la natalidad, ¿no? Estamos hablando de una pirámide invertida que es Por supuesto, eso en todo caso. uno de los problemas fundamentales de este tema. Eso en todo caso. José Antonio. Sí, yo sobre la segunda cuestión, fomentar los planes de pensiones de empleo. En España pues había un incentivo a los planes de pensiones de empleo para las empresas que como consecuencia de la crisis y de la consolidación fiscal se suprimió en 2012 aproximadamente. Cualquier incentivo fiscal a las empresas y a los trabajadores pues será bienvenido porque todo ayuda, ¿no?, a las empresas y a los trabajadores. Y por supuesto todo ello depende también de la propia negociación colectiva entre empresas y trabajadores que son autónomos, decidir entre ellos si ahorran, si tienen consumo presente o tienen consumo futuro. Luis Miguel. Bueno, simplemente añadir a lo que ya han dicho los ponentes, lógicamente que una de las asignaturas pendientes de la reforma, porque no todo iba a ser positivo, es que no ha habido ninguna medida que incentive la previsión social en el ámbito empresarial, ¿no? Y desde ese punto de vista consideramos que la reforma es negativa. Nosotros habíamos propuesto bastantes medidas incentivadoras, no se han asumido. Incluso había medidas no fiscales, habíamos propuesto también la posibilidad de que se estableciera en España pues sistemas de adscripción cuasi obligatoria, como han establecido en otros países, como en Inglaterra, en el cual el trabajador, cuando se incorpora en la empresa, pues automáticamente se le adscribe a un sistema de previsión social empresarial, en el cual, bueno, pues se puede salir, pero tiene que manifestarlo expresamente. Entonces eso ya hace que estés dentro de un sistema de ahorro desde el mismo momento que te incorporas al mundo laboral y te va haciendo también la concienciación de que tengas que aportar. En Inglaterra, que tienen algo más de capacidad económica, pues había una financiación mixta. Si el trabajador ponía un porcentaje, la empresa se comprometía a poner un porcentaje igual o un poco superior a este importe. Yo creo que son modelos que no solo inciden en el tratamiento fiscal y que también tenemos estudiado si se podía haber implementado progresivamente en España. Bueno, se va acabando el tiempo y sí que me gustaría, antes de cerrar este webinar, el hacer una reflexión sobre uno de los retos que yo creo que se han comentado en las tres ponencias y ha salido en varias preguntas, y es la importancia de la información al ciudadano. En eso la Fundación MAPFRE está muy comprometida desde hace varios años y dando cumplimiento al objetivo fundacional, que es promover el conocimiento en materia de seguro y previsión social. Y para ello hemos creado distintas iniciativas y una de ellas, que ya arrancamos hace 2 años con Seguros para Todos, se va a ver complementada los próximos días y la presentaremos la próxima semana, que es con un proyecto que está basado en contenidos divulgativos y accesibles para todos los ciudadanos en el proyecto de seguros y pensiones para todos. Invito a todos los que nos estáis escuchando a que entréis en la página de Seguros y Pensiones para Todos y veáis toda esa información divulgativa que desde la Fundación pretendemos aportar nuestro granito de arena para que cada vez más el cliente tenga una mejor y mayor información. Para concluir ya, quisiera en primer lugar agradecer a los ponentes su magnífica colaboración, que ha conseguido generar el interés de todos los que nos estáis escuchando al otro lado de esta cámara que tenemos aquí. 100 personas procedentes de 18 países y que se han generado múltiples preguntas. Seguro que alguna se ha quedado en el tintero. Nosotros tenemos por costumbre llegar a publicar esas respuestas que estarán en la página de Red Cumes.
Quería también agradecer de forma especial a todos los que, además de seguirnos, y a todas las personas que han hecho posible que esto se celebre. Hay muchas personas que no dan la cara, pero que están haciendo que esto funcione. Como sabéis, esto es una iniciativa de Red Cumes, que es la red profesional del seguro, a la cual os invito a participar muy activamente, y donde este webinar quedará grabado en vídeo y donde lo podréis consultar en la mediateca de la página de Red Cumes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias.